Ya. A ver, este rato estamos grabando. A ver, empecemos primero revisando el deber. ¿Tuvieron alguna dificultad? Profe, buenas tardes. O sea, yo sí tuve una dificultad, pero, o sea, yo resolví, pero no sé si estará bien, no sé si nos puede ayudar con eso. A ver, ¿en cuál deber? En el 2, en el 12, el que mandó el lunes. Ya. A ver, por favor, quisiera que me diga, voy a abrir el libro de copy, ¿en qué página está y qué ejercicio? Ya, está en la página 54. Ya. A ver, un ratito. Página 54, ya. En la tercera parte, ¿no es cierto? Sí, pero en la parte 3, el ejercicio 2. A ver, un ratito. Ya. El ejercicio 3, parte 3, ejercicio 2, ya. Bien, entonces, el, ¿tiene alguna línea en especial que esté dudando? O sea, profe, yo hice, pero no sé si estará bien hecho el ejercicio. O sea, dudo de todas. Ya, a ver. A ver, pero tal vez, no sé si tiene, a ver, podríamos revisar línea por línea. Sí, profe. A ver, ¿cuál? A ver, vamos a ver. ¿Los demás tuvieron problema en este ejercicio? Sí, profe, yo también sí hice, pero no sé si estará bien, porque sí tenía la duda entre, o sea, yo ya pude sacar la quinta premisa, pero la otra ya no, o sea, me confunde. Ya, ya. Bien, entonces, espérenme un ratito, voy a copiar esto en el pizarrón, el número 2. ¿Sí? A ver. A ver, verán, la primera premisa dice, si E, entonces el F y no G. A ver, F y no G. No G en absoluto. Segunda premisa, si o, no e, o F o G, entonces H. Tercera premisa, E, y de ahí concluimos H. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí, sí, perdón, ¿alguien sí, habla? yo, profe. Ya, sí, John, ¿qué pasa? Profe, mi compañero Alex me dice que tiene problemas de conexión, entonces que le disculpe, dice Alex. Ya, ya, perfecto, gracias. Ya, profe. Bien, a ver, verán, continuemos. Verán, tengo aquí un condicional, tengo el antecedente, de ahí puedo sacar el consecuente. El consecuente es una conjunción. Acá necesito solamente F, por simplificación, me quedo con el conjunto izquierdo y por adición le añado G, luego termino con H, ¿sí? Entonces, mentalmente me doy cuenta cómo debería utilizar estas tres primeras premisas para llegar a esta conclusión. Lo que les acabo de decir puede ser que a ustedes les resulte un poco complicado. Al comienzo siempre sucede así, pero voy a escribir línea por línea para que se vea los pasos que hay que hacer, ¿sí? Verán,
no hay otra manera de empezar sino como indiqué. Verá, entonces, cuarta línea, voy a aplicar a la línea 1 y 3, ¿sí? 1, 3, ¿qué regla diferencia? El modus ponens. El modus ponens lo que dice es que, verán, si tengo un condicional y tengo el antecedente, ¿sí? De ahí que puedo concluir, por lo tanto, el consecuente. Esto es el modus ponens, ¿sí? Condicional más antecedente, concluyo el consecuente, ¿sí? Entonces, si tengo un condicional, esa es la premisa 1, y además tengo el antecedente, es decir, miembro izquierdo, y ahí que concluyo por modus ponens el miembro derecho. Lo que está entre paréntesis es una conjunción. Entonces, escribo aquí F y absolutamente falso G. ¿Estamos ahí? ¿Sí se ve cómo saqué? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se comprende hasta aquí? Sí, Ya. Vamos al siguiente paso. Ahora, fíjense, tengo que sacar la conclusión. La conclusión está aquí. ¿Sí? ¿Cómo obtengo H? Eso tiene que ser otra vez por modus ponens. Si tengo el condicional y tengo el antecedente, entonces ahí puedo quedarme, suprimo el antecedente y me quedo solamente con el consecuente. Pero tengo que tener F o H y no tengo F o G. Pero sí tengo, a partir de 4, yo puedo quedarme con F y después, ¿cómo llego de F a F o G? Por adición, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente línea, ¿sí? ¿Qué hago a la línea 4? ¿Sí? Para quedarme solamente con el conjunto izquierdo, ¿sí? Hay una regla de inferencia que me hace pasar de la conjunción al miembro izquierdo. ¿Cuál es esa premisa? Perdón, ¿cuál es esa regla de inferencia? Simplificación. Correcto. Entonces, pongo acá, esta es la justificación de la línea 5. ¿De dónde salió? Entonces, ¿sí? Veamos, recordemos, ustedes ya en este momento ya deberían tenerse memorizadas todas las reglas de inferencia. Pero si es que no es así, por favor les pedí que escriban en una cartulina o pueden tener ustedes a la vista esa hoja del libro en la que está la lista de las reglas de inferencia. ¿Sí? Eso es útil, que cada vez que apliquemos, ustedes están viendo la regla. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de simplificación? Si tengo P y Q, de ahí puedo concluir P, el miembro izquierdo. ¿Sí? Dada una conjunción, puedo quedarme con el miembro izquierdo. Eso quiere decir que borro el miembro derecho. Esto elimino el miembro derecho de una conjunción. Esta regla se llama simplificación. ¿Sí? Entonces, si tengo una conjunción, me quedo con el miembro izquierdo. ¿Cómo simplifico F? Esta es una conclusión de aplicar simplificación a la línea 4. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Verán, eso quiere decir que la P, esta conjunción es la línea 4. La P de simplificación acá es la F. Y el conjunto derecho Q es absolutamente falso G. ¿Sí? Bien, entonces vamos a la siguiente línea. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta.
Bien, ahora recuerden que el objetivo final de este ejercicio es concluir H. Y H es el consecuente de un condicional, cuyo antecedente es F o G. Este dato en la línea 5 solamente tengo F. ¿Qué hago para conseguir F o G? Entonces, trabajemos para, en la línea 6, voy a partir de la línea 5, ¿qué hago? ¿Qué regla de inferencia utilizo para llegar a partir de F a la conclusión F o G? Adición. Uso adición, ¿sí? Adición es simplemente esta regla. Si está dada una oración cualquiera, de ahí puedo obtener la disyunción entre esa única premisa, P, y puedo adjuntarle cualquier cosa, ¿sí? Me interesa que Q sea, ¿qué necesito acá? G. Por lo tanto, a F le aumento G. Eso es adición, ¿sí? Adición se abrevia simplemente AD y parto de la línea 5 para acá y ¿cómo puedo aumentarle OG gracias a adición? Esa es la regla, ¿sí? Aquí estoy adicionándole OG, aquí es la Q de la regla de inferencia. Recuerden, Copy dice que las letras P, Q son variables, es decir, simplemente son lugares vacíos que tienen que ser reemplazados por oraciones. Aquí G abrevia a una oración, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, último paso, vamos a la línea 7, ¿sí? Línea 7. Recuerden, lo que quiero probar es que de estas tres premisas se sigue la conclusión H. Y H es el consecuente de un condicional. La línea 6 es el antecedente. Entonces, con las líneas 2 y 6, ¿qué regla de inferencia utilizo? Modus ponens. Correcto, ¿sí? Modus ponens, y ya está. Condicional, antecedente, ¿qué concluyó? ¿Qué escribo acá? H. Y ahí termino el ejercicio, ¿sí? Logré demostrar que esta conclusión se sigue de las tres primeras premisas. Pero hasta llegar a la línea 7 he aumentado 3 premisas más. En total tengo 6 premisas, ¿sí? Aunque las líneas 4, 5 y 6, además de ser premisas, a su vez son conclusiones de utilizar estas reglas de inferencia, ¿sí? Bien, entonces, esa es la resolución del ejercicio 2. ¿Alguna pregunta? ¿Está comprendido? Bien, entonces, permítanme, voy a tomar una foto. Ya, voy a borrar. Bien, ahora veamos el
Dejemos, a ver, dejemos el ejercicio. Estaba pendiente un ejercicio que no pude terminar. Eso voy a hacerle en la segunda hora, mientras estamos en el receso, ahí voy a escribir en el pizarrón. Entonces, tratemos de avanzar. A ver, era el ejercicio 7. Vamos al 9. Estoy en la página 54. Vamos al ejercicio número 9. ¿Sí? A ver, voy a copiar el ejercicio. Denme un poquito de tiempo hasta poner en el pizarrón. Tiene 2, 4, 5, 6 premisas. A ver, si B entonces W, si X entonces Y, si Z entonces W, la 4 si X entonces A. Cinco si W entonces X. 6. A ver, dice, si B entraña y es verdad que Z entraña A. A ver, B entraña y Z entraña A. Y ahí concluyo, B entraña B o Z. Bien, y de ahí voy a demostrar Y o A. Bien. A ver. Entonces, vamos. ¿Ya? Ok. Mientras estaba copiando el ejercicio, me di cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que, a ver, veamos en qué regla de inferencia tenemos como conclusión una disyunción. Bueno, hay en realidad dos reglas de inferencia cuya conclusión es disyuntiva. ¿Cuál es una de esas reglas? La adición. Adición, esa es una. ¿Cuál es otra regla? Gracias, está muy bien. ¿Cuál es otra regla? Dilema constructivo. Correcto, dilema constructivo, ¿sí? Ahora, fijémonos en el dilema constructivo. Si tengo una conjunción, ¿de qué? De dos condicionales, ¿sí? Y acá tengo la disyunción de qué? B o Z, disyunción de los antecedentes, ¿sí? ¿Qué concluyo? La disyunción de Y o A, disyunción de los consecuentes. Entonces, la conclusión, la meta final, la conclusión final de este ejercicio es demostrar que de estas 6 premisas,
se deduce Y o A, la disyunción disyunción de consecuentes, ¿sí? A ver, en 10 minutos se me acaba el programa. Ahora, vamos a ver. Veamos si es que tengo V. Lo que tengo que hacer es conseguir este antecedente. ¿Sí? Veamos si es que tengo el conjunto izquierdo. V entraña Y. V entraña V. No. ¿Cómo obtengo esto de acá? Verán, W entraña X y X entraña Y por silogismo hipotético. V entraña Y. ¿Sí? Ya, ahora, ¿dónde está Z entraña? Ya voy a hacer. Primero tengo que tener mentalmente el procedimiento, después voy escribiendo línea por línea, paso por paso, sacando conclusiones una por una y justificando. ¿Sí? El mérito o la ventaja de la lógica es que nos va a enseñar a no afirmar nada si no tenemos una justificación para esa afirmación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si que tengo Z entraña A. Aquí está Z entraña W. ¿Sí? W entraña X y X entraña A. Finalmente, por transitividad, por silogismo hipotético, Z entraña A. Después junto ambas cosas y ya. Entonces, una vez que ya he visto mentalmente esos pasos, ahora vamos escribiendo uno por uno. ¿Sí? A ver, entonces, vamos primero. Sé que la conclusión va a salir por el dilema constructivo. Para eso debo tener cada uno de estos dos condicionales. Empecemos por V entraña Y. Eso significa que tengo que empezar por acá. ¿Sí? A ver, tengo es el paso número 7. A ver, también la quito. Ya. Veamos. Vamos a ver, tengo la línea 1. V entraña W. Lo que quiero tener es V entraña Y. ¿Sí? El W entraña X. Esa es la línea 5. ¿Y qué regla voy a utilizar? Silogismo hipotético. Vean ustedes cuál es el silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Sí? A ver, les voy a escribir si P entraña Q y Q entraña R. A partir de estas dos premisas, puedo concluir ¿qué cosa? ¿Sí? Si una primera oración entraña una segunda y la segunda entraña una tercera, por lo tanto, la primera entraña ¿qué cosa? La tercera. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, apliquemos a la 1 y la 5. Si B entraña W, pero W entraña X, por lo tanto, conclusión, B entraña X. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo V entraña W, W entraña X, por lo tanto, V entraña X. ¿Sí? Bien, ahora, ¿se comprendió este paso? ¿Está comprendido? Sí. Ya. Bien, entonces, vamos. Siguiente paso. Recuerden, lo que quiero tener es V entraña Y.
Pero tengo aquí V entraña X. ¿Cómo obtengo V entraña Y? ¿Sí? Vamos a ver, X entraña Y. ¿Sí? Entonces, otra vez voy a aplicar silogismo hipotético. A ver, empiezo con la 7. V entraña X. ¿Ya? Aquí tengo V entraña X. Esta es la 7. Ahora, X entraña Y. Esa es la número 2. X entraña Y. ¿Sí? Y finalmente, por silogismo hipotético, V entraña Y. ¿Sí? Eso pongo acá. V entraña Y. ¿Qué regla de diferencia apliqué a 7 y 2? Silogismo hipotético. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se vio cómo saqué? ¿Sí? ¿Se comprende este paso? Sí. ¿Ya? Avancemos. Vamos, entonces, este rato ya tengo aquí V entraña, a ver, V entraña Y. Ahora, vamos a ver cómo obtengo Z entraña A. Vamos, la siguiente línea, 9. A ver, Z, ¿dónde está? Z está en la 3. Z entraña W, pero tengo que Z entraña A. La A está aquí, ¿sí? A ver, en la 3, Z entraña W, W entraña X y X entraña A. En 2 pasos, aplicando 2 veces regla de diferencia, voy a conseguir esto. Pero tengo que hacer en 2 partes, en 2 líneas. Primero, Z entraña W, pero W entraña X. Por lo tanto, ¿qué conclusión saco? Nuevamente con la misma regla de diferencia. ¿Sí? Verán, estoy con la 3. Si una primera oración entraña en una segunda y esa segunda entraña en la tercera, por lo tanto, la primera entraña la tercera. Z entraña X. ¿Está comprendido? Estoy aplicando otra vez, silogismo hipotético, nada más. ¿Se comprendió? Sí. ¿Ya? Vamos a Yo tengo una pregunta. A ver, ¿alguien Y no le puedo, tiene ahí una pregunta? no puedo hacer. Sí, yo, Marcelo. ¿Ya? ¿Qué pregunta ¿Sí me tiene? escucha? Sí, le escucho. Y no le puedo hacer el 3 y el 4. 3 y 4. No. A ver, 3 dice Z entraña W. X entraña A. No puede. Lo que tiene que tener es, fíjese, silogismo hipotético tiene esta forma. A ver, perdón. Verá. Una primera oración entraña una segunda. Esa segunda entraña la tercera. ¿Sí? Entonces, es más o menos, para graficarle de otra manera, aquí tengo 1, 2, 3. ¿Sí? Una primera oración entraña la segunda entraña la tercera. Conclusión, la primera entraña a la tercera. ¿Sí? La que sirve de nexo es la segunda, ¿sí? Aquí está P, aquí Q, aquí R. Pero en cambio, si me dice 3 y 4, ¿sí? Una primera, entraña una segunda, una tercera, una cuarta, no puedo de ahí sacar, ¿sí? Entonces, la segunda oración, ella tiene que entrañar la tercera. Entonces, no puedo trabajar con 3 y 4. Después sí, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ya, muchas gracias. Un gusto. Bien. Entonces, ahora sí, cuando ya tengo la línea 9, ahí sí puedo utilizar la 4. Este rato, ¿sí? Vamos,
tengo la línea 9, Z en tania X,